Bueno, vamos a darle comienzo hoy a la sesión del grupo de estudio de West Palm Beach, Príncipe Lacoste. Seguimos con la honorable. La invocación de inicio. Que los venerados maestros de sabiduría y compasión que dieron al mundo la teosofía y la sociedad teosófica nos ayuden en este trabajo que vamos a realizar en beneficio de la humanidad. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reserva. Bueno, le damos la palabra a nuestro querido hermano Gaspar Torres. Bien, hermano, vamos a continuar en donde quedamos el martes, que es después del gráfico que habíamos visto y que él va a referirse, el hermano Leadbeater, va a referirse precisamente a lo fundamental que nosotros debemos siempre tomar en cuenta en cualquiera de los aspectos del plan de evolución que nosotros tratemos de comprender, de estudiar. Fíjense cómo surge desde una sola dirección, que viene desde la unidad de la vida, como vida elemental primero. Recuerden que son tres variantes, los tres reinos elementales, y la vida mineral. Y es allí donde empieza a desplegarse una serie de ramas o de líneas de expresión aparentemente diferentes que hacen que el mismo reino mineral y después los reinos que le siguen se expresen en grupos o de predominios de elementos, el elemento tierra, el elemento agua, que son los dos que se utilizan aquí con respecto a los reinos que siguen expresándose. Son lo fundamental, aunque también está implícito ahí los demás elementos. Pero bueno, lo que tenemos que tomar en consideración son eso, el elemento agua y el elemento tierra, que son los dos elementos donde predomina la manifestación de estos diferentes aspectos de los reinos que después vimos, que van subdividiéndose hasta llegar en las líneas más amplias a 5 y 2, 7 en el medio, ¿no? Espíritus inferiores del agua, peces, gnomos, desprendibles. En el medio están aves y reptiles, entidades tenues del éter, reptiles antediluvianos, mamíferos inferiores. Y ahí ustedes tienen 7, que en el fondo es el número en que todo lo uno, trino, dual primero, trino, etcétera, se manifiestan. Pero según van adelantando estos, se van empezando a otra vez entrelazar. Y cuando se llega a lo más superior, los ángeles mentales superiores, es decir, donde estarían ya los arcángeles, etcétera, las órdenes más grandes del reino débico, también estarían los adeptos, los que ya traspasaron el nivel humano y vuelven a la unidad de la vida más allá de su individualidad, aunque la mantengan en la manifestación para poder servir a etapas superiores de la evolución, porque se necesita ese soporte, esa ayuda de los grandes inteligencias que auxilian entonces al logo como grandes jerarquías. Y ambos, tanto los ángeles más superiores como los adeptos, vuelven a una unidad. Espíritus solares, el espíritu es uno solo, el Purusha de los antiguos
iniciados de la India, los brahmanes iniciados, no las nuevas sombras de lo que queda de ellos, que no tienen el sentido tampoco de unidad y que mantienen la separatividad con las castas y toda otra serie de cosas dogmáticas en que lamentablemente va degenerando la sabiduría cuando no se mantiene en su pureza. Pero fíjense cómo vamos, desde una expresión unitaria, la vida de los elementales, a la vida mineral que todavía también, solamente en estudios de química y eso podemos ver sus distintas subdivisiones, pero dentro de una misma vida total mineral. Y todos estos aspectos que llegan a ser o considerarse como centenarios y se reúnen otra vez en ese solo espíritu, pero ya autorrealizado, con una sabiduría y una total trascendencia de todas las etapas de evolución, marcada no solo por los tres reinos elementales y los 4 manifestados hasta el ser humano, sino por la vida una otra vez, como un espíritu total. Y Leadbeater lo comenta de esta manera. Como se verá en el diagrama, en una etapa posterior a nuestra promedio actual, a la que conocemos a nuestro alrededor, todas las líneas de evolución convergen una vez más. Es decir, las líneas de evolución eran una. Se desenvuelven en una serie de pluralidades aparentes, siempre, insisto en eso, o mayávicas, o ilusorias, pero no ilusoria de que no existen, sino que sus apariencias no son la realidad. La realidad sigue siendo siempre la misma y nunca desaparece, pero no se puede percibir por todos estos reinos en que nosotros hemos visto, hemos estado involucrados y pasamos por ello, desde los elementales al mineral, al vegetal, animal, humano o débico, ya sin cuerpo físico, y que por eso no se les reconoce por los materialistas, pero después vamos a la vida una, todos, conscientemente hablando. En eso consiste todo el propósito de estos 7 reinos y de esta evolución que vemos aquí en ese cuadrito sinóptico aparentemente tan plural y tan lleno de detalles como Leadbeater supo llevar. Y repito, se parece mucho al de allí en Arayadasa y a otro en otro lo ponen como un árbol, no importa la forma, lo que importa es la idea, la enseñanza que subyace detrás de esa idea. Así que ellas convergen todas una vez más en esa unidad, que nunca abandonan. Es lo que podemos agregar entre paréntesis. Al menos a nuestra tenue vista. No parece haber distinción de gloria entre aquellos altos seres, porque están en esa unidad de la gloria total del espíritu solar, aunque probablemente si supiéramos más, podríamos hacer nuestra tabla más completa. ¿En qué sentido yo creo que él pone esto? En que mientras hay una manifestación para hacer esta ayuda o este impulso adicional que ellos pueden ofrecer por su sabiduría y su jerarquía, seguirían como es natural teniendo una expresión que en el fondo, en última esencia, vamos a decir, no fondo, que en última esencia es única de cada ser, pero dentro de la unidad
totalmente imposible de desconocer por ellos mismos, es decir, ellos son la misma unidad, pero manifiestan una ayuda única que ningún se repite, porque si no, la evolución sería inútil. Pero no solo ellos continúan como, vamos a decir, como conscientes ejecutores de la ley de evolución, igual que los logos, sino que siguen cada uno aportando algo único. Y eso es lo que yo creo que él tenía en mente cuando decía, podríamos hacer nuestra tabla más completa. Pero ¿cómo expresar eso si nadie repite a nadie? Si ningún adepto hace lo mismo que otro adepto. Si ningún arrupadeva, que son esos devas más altos, esos espíritus, bueno, espíritu solar, ya son espíritus solar idénticos, pero tienen que tener igual una unicidad, porque nada repite lo que ya otro ha hecho en estos niveles de perfección. Por eso es que es una perfección constante, pero no de una uniformidad, sino de una incalculable belleza de diferenciaciones constantes para que el universo cada vez sea más rico, más grande y más colosal, porque eso no es grande solo, y más colosal en su capacidad de expresar belleza, inteligencia, todo lo que podemos concebir y aún palabras que no podemos nosotros ni imaginar. En todo caso, sabemos que la humanidad se halla por encima del reino animal y de igual forma, más allá de la humanidad y por encima de ella, en cuanto a evolución, en cuanto a capacidad de expresar su divinidad y su realidad, está el gran reino de los ángeles. Y que entrar al reino angélico es una de las 7 posibilidades que el adepto encuentra abiertas ante sí. Es decir, esa jerarquía de adeptos no es nada más que una de las 7 posibilidades. Y hay 6, vamos a decir, posibles formas más de seguir contribuyendo a esta ley de evolución, entre las cuales está eso, que son como jerarcas de ese reino débico, porque al haber pasado por la evolución humana, ya no tienen exclusivamente la característica básica del reino angélico, que es hacer la voluntad divina, pero no hacerla desde un centro totalmente autoconsciente, sino como un impulso de todo el reino. Y el humano sí combina las dos cosas. Hace eso mismo, pero desde un centro de voluntad divina manifestada y autoconsciente manifestada. Ese mismo reino es también la siguiente etapa para el espíritu de la naturaleza, el reino angélico. Pero tenemos aquí otro ejemplo de la superposición mencionada anteriormente. Es decir, que si lo hacen en una etapa, pues ya no van a pasar por la etapa de los que no han hecho esa etapa. Es decir, igual que vimos que si se pasa al reino animal por los insectos, los animales o bacterias, etcétera, este nivel microscópico o muy pequeñito, como los insectos que son millones de millones de millones, pues no tienen que pasar por entonces los aspectos que son obviables dentro del reino vegetal y que si
si no se obvian, es decir, si se alcanza la estatura de los grandes árboles, pues entran directo a los animales superiores. Los que no pasan en el reino vegetal por los árboles y cosas superiores, entran al reino animal por lo más pequeño, pero desenvuelven lo que no habían desenvuelto todavía, es decir, los vegetales superiores, y van pasando directo a los espíritus de la naturaleza, por ejemplo. Es decir, no necesitan más cuerpo físico. Todo esto son, como dijéramos, como caminos que se bifurcan, pero que unos van haciendo una serie de desviaciones en un sentido y otros son más directos hasta un punto y las desviaciones las hacen entonces en otro nivel y en otra dirección. Esto es muy complejo y nada más que tenemos aquí es la posibilidad de un cuadro sinóptico y estas referencias a que hay superposición y que algunos tienen poco desenvolvimiento variado dentro del reino vegetal y tienen mayor desenvolvimiento dentro de los espíritus de la naturaleza, etcétera, porque pasan a una expresión no física de esa ley de evolución. Y otros, pues, entramos a los animales superiores directamente, pero mantenemos la parte física en el reino humano, etcétera. Es al unirse al reino de los ángeles que el espíritu de la naturaleza recibe la chispa divina de la tercera efusión. Gracias, mijito, sí, verdad, que yo no había acabado Gracias, Ernesto. Tengo que leerlo de nuevo porque se me ha ido. La siguiente etapa para el espíritu de la naturaleza, pero tenemos aquí otro ejemplo de la superposición. Ahí ello estaba. Mencionado anteriormente porque el adepto se une a ese reino a un alto nivel. Es decir, mucho después de estar individualizado. Pero los espíritus de la naturaleza, como vamos a ver ahora, pues lo van a hacer antes, pero no reciben el nivel de individualización humana hasta mucho después. Y sometiendo en total 3 de sus etapas. ¿Se dan cuenta? Porque el adepto se une cuando ya es adepto al reino angélico. Pero las etapas inferiores de los espíritus de la naturaleza y su individualización sí la llevan esta línea que están a la izquierda. ¿Se dan cuenta? Del diagrama. Mientras que el siguiente paso del progreso para el tipo más elevado del espíritu de la naturaleza es convertirse en la clase más baja de ángel. El adepto va directo a los grandes arcángeles, a los grandes expresiones universales del reino angélico o débico, comenzando así en el pie de la escala particular, en lugar de alcanzarla a medio camino o en un camino muy alto, como en el caso del adepto. Ven que todo es compensaciones. Si se obvia un nivel en un lugar, es porque se unen al nivel más sutil antes. El que obvia ese nivel, aunque pasa más trabajo, en el reino sobre todo animal, se une a su chispa divina en la individualización y desde el inicio de la humanidad ya es un ser individual. Y entonces explica Leadbeater en este segundo párrafo, que fue el que yo me equivoqué. Es al unirse al reino de los ángeles que el espíritu de la naturaleza, es decir, cuando ya entra en el reino angélico superior, que es el que se corresponde con el nivel humano, recibe la chispa divina de la tercera efusión, o sea, el aspecto de voluntad y el aspecto individual de su expresión como entidad evolucionante.
y así alcanza la individualidad, tal como hace el animal, que pues pasa mucho más, vamos a decir, más tiempo en los elementos del reino animal, cuando pasa al reino humano, porque el animal tiene que pasar muchas más etapas para poder, en cuerpo físico que también es más denso, poder atraer el primer aspecto del logos para él, pero que es la tercera efusión. Cuando lo vemos como fusiones, la primera fusión es la de la materia, el espacio transformado en formas. La segunda es que esas formas expresen vida a partir del reino vegetal, que se crezca esa expresión de la vida en el animal, y cuando ya ese animal superior, porque llega a los animales domésticos, por contacto con el ser humano, recibe el estímulo para individualizarse, entonces se individualiza. Ven, estas son las diferencias que ustedes, si estudian bien el gráfico, pueden notar y darse cuenta que no es al acaso. Son compensaciones y relativas interconexiones que hacen que los reinos siempre tengan toda una serie de leyes y una serie de pasos que expresan esta, como dijéramos, mezcla de niveles de evolución, primero uno más avanzado en una línea, otro más avanzado en otra, pero que los llevan a la reunión después, al final, a la unidad otra vez. Así que es al unirse al reino de los ángeles que el espíritu de la naturaleza recibe la chispa divina de la tercera efusión y así alcanza la individualidad, con la ventaja en el caso de los espíritus de la naturaleza y el reino angélico, que ya no tienen, a partir de gran parte de su trayectoria en estos niveles medios de evolución, no tienen el peso del cuerpo físico y la dificultad de vencer las tendencias, vamos a decir, más difíciles de sobrepasar en materia muy densa, que es la línea esta que nosotros hemos seguido y que termina en la individualidad humana física. El reino angélico, aunque no aprende a usar la voluntad, que es donde por eso se dice que al fin y al cabo todos tendrán que pasar por el nivel humano, pero de humanidad es muy diferente a la nuestra, por ejemplo, pues se necesita de todas maneras el nivel humano para que lo que fue más fácil para ellos, pues lo obtengan también en cierta línea, con una humanidad muy superior y con menos, por tanto, con menos dificultades. Entonces, fíjense, ese es un reino que tiene que tener algún tipo de especial consideración, pero hasta ahora yo no sé más nada, que se haya explicado más nada más que esta apreciación que tenemos. Así que es al unirse al reino de los ángeles que el espíritu de la naturaleza recibe la chispa divina de la tercera efusión y así alcanza la individualidad, tal como hace el animal cuando pasa al reino humano. Y un punto adicional de similitud es que tal como el animal obtiene la individualización solo a través del contacto con la humanidad, así el espíritu de la naturaleza la obtiene a través del contacto con el ángel, llegando a apegarse a él y trabajando para complacerlo, hasta que por fin aprende él mismo cómo hacer el trabajo del ángel. Pero fíjense, en organismos mucho menos densos y por tanto más responsivos a esa vida, no necesitan, como si dijéramos,
educir a través de la voluntad individual que se refleje en su personalidad estos pasos, sino que por imitación, a la vez que están cerca del ángel superior ya individualizado, ellos pueden individualizarse repitiendo lo que hace el ángel ya individualizado. Aprende cómo hacer ese trabajo. No dice todo el esfuerzo que conlleva pasar de un animal, muchas veces sujeto a crueldades y a cosas horribles. Algo hay en toda esta diferencia. Y nosotros, como es natural, la sabiduría del Logos es la que tiene que comprender, o tiene que realizar, más bien, no es comprensión, el misterio de este misterio. Porque este es misterio de misterios. Indudablemente que aquí tenemos una serie de incógnitas que no creo que el conocimiento intelectual sea capaz de vencer. Esto nos pasa en estas enseñanzas que son nada más que vislumbres, con palabras, de procesos que son de la vida, que nosotros nos es muy difícil de realizar en la sabiduría que lo permea, que es su esencia, y cómo nosotros tenemos estas diferencias en poder evolucionar por una senda o por la otra, con el peso del cuerpo físico hasta el final, o sin ese peso del cuerpo físico que les permite aprender por vibración simpática, pero que sin embargo en un nivel superior después irán a una humanidad también muy superior. ¿Cuál es la diferencia? ¿Será de tiempo? Porque no sabemos. ¿Será de dificultades que se compensan por determinadas leyes? Pero fíjense que igualdad, hasta donde nosotros la podemos apreciar, no existe. Y sin embargo, la esencia de la evolución es una sola ley. Luego, todo esto está en una de las líneas de ocultismo que no podemos nosotros del todo, en nuestra ignorancia actual al menos, pensar que la mente la pueda descubrir. Dime. Gaspar, eso es un complemento de lo que dice, o una ampliación de lo que dice Gina Radassa. Mira, Gina Radassa aprendió de Leadbeater, pero no sé específicamente esto. Si Gina Radassa, para hacer su gira, porque fue una gira de conferencia que hizo Gina Radassa a principios del siglo XX, no recuerdo el año. Y entonces, bueno, abarcó todo este proceso de lo que es la ley de evolución, a cómo se puede dar a principiantes, como es natural. Y después de allí surgió la idea de hacer el libro Fundamento de Teosofía, para que quedara como una obra, sobre todo en aquella época, para que se pudiera poner a disposición de todo el mundo, porque ahí fue donde empezaron las traducciones en España, primero, y después en otros países de América, al español, y creo que hubo también traducciones a francés, etcétera, porque indudablemente había un vacío enorme en la literatura teosófica entre la profundidad y dificultad de poder entender las cartas de los Mahatmas, sobre todo las dirigidas a Sinan, porque recuerden, fueron las únicas que tuvieron un bagaje enorme de fundamentos
que sirvieran para poder escribir el libro de budismo esotérico. Y, bueno, primero el mundo oculto, pero bueno, el budismo esotérico fue el que cogió de las cartas. Y aunque las cartas se publican en la época más o menos, en que yo creo que esa gira terminó, porque por la década del 20, pues no era suficiente, hacía falta. Annie Besant no escribió casi nada. Annie Besant lo que daba conferencias en el mundo entero. Y se carecía de una literatura. Entonces, estos libros de Leadbeater, sobre todo el lado oculto de las cosas, el hombre visible invisible, las conferencias de él de la vida interna, los que empezaron a dar una literatura al alcance de la mayoría de los teósofos que empezaban. Yo digo porque eso seguía en la década del 30 cuando yo empecé, digo del 40 pero bueno, yo nací en el 39. Y nada más que existían esos libros y en la Logia Dharma, cuando yo iba de muchacho, pues lo que se estudiaban era esto. Fundamento de teosofía, la vida interna, era la literatura que había. En las líneas que se separaron de Adyar estaba El océano de la teosofía de George, pero no creo que llegue. George era un abogado y yo lo cojo el libro y todo, sí, me sirven algunas cosas, porque él hizo adecuaciones también para que principiantes pudiéramos coger el libro, pero la belleza sobre todo de las recopilaciones de las pláticas de Annie Besant y de estos trabajos de Leadbeater, para mí por lo menos para mí, fueron siempre muy superiores. Y aparte, nada más que él escribió eso, y después lo que hubo muchos comentarios de Puruker, y no me acuerdo qué otro, pero no había una literatura teosófica didáctica tan rica como la que Leadbeater y Jinarayadasa ofrecieron al mundo. Escrita específicamente para libros, ya les digo, no recopilaciones de conferencias, porque también el problema de Annie Besant es que ustedes cogen, por ejemplo, el yoga de Annie Besant y ustedes ven una cosa básica. Pero si ustedes se dejan arrastrar por el título y en vez del yoga cogen Introducción al Yoga de Annie Besant, la introducción al yoga de Annie Besant son conferencias también, pero en la India, figúrense lo que ella tuvo que hablar o la sabiduría de los Upanishads, pues eso es, figúrense, porque ella fue no fue sanscritista, pero sí fue una mujer que trató de llegar a los hindúes para que abandonaran muchos de sus dogmas o de sus cosas cerradas y que la teosofía volviera a estar al alcance de la mano de la India, porque los dogmas del hinduismo fueron horribles y deformaron mucho la sabiduría de la antigua India. Y Annie Besant hizo tanta labor para Occidente como para el Oriente. Pero hay que saber escoger. Si ustedes ven que las conferencias fueron dadas en Londres, fueron dadas en Estados Unidos, sigan ahí con Annie Besant. Si ustedes ven que son las de la India como introducción al yoga, cuídense. Si ustedes cogen la sabiduría de los Upanishads, cuídense. Hay que afilar el cerebro, la vista y la pluma a las notas que tomemos, porque son muy profundas. Y este sí es vamos a decir, el inmenso agradecimiento que hay que tenerle a la señora Besant. Sirvió para los principiantes de Oriente y de Occidente. El Dharma de ella es una recopilación de 4 conferencias, creo que son, o 5,
Y sin embargo es un epítome de sabiduría del hinduismo antiguo, de lo que es Dharma, que no es fácil, y ella lo puso al alcance de cualquiera que empezara. Pero hay que zambullirse de todas maneras en Anivesen. Y bueno, lo que yo siempre les digo, si queremos hacer una introducción a HPB, la doctrina secreta, es la genealogía del hombre, para poder empezar después con la doctrina. Aunque la doctrina necesita de Isis sin velo, si uno va a hacer un estudio para el resto de la vida, porque esa obra es para labor de toda la vida. Eso sí no termina nunca. Pero si es también poder entrar en cómo conocernos a nosotros mismos. Porque Patanjali y todo eso no es tampoco para principiantes. A no ser la traducción de Charles Johnston, el sobrino político de HPB, se casó con la hija de Vera. Y Charles Johnston sí es para principiantes. Esa fue otra labor grande de la Sociedad Teosófica, porque él fue a Adyar y hizo eso en Adyar. Y estudió sánscrito para poderlo hacer. Pero el mismo Bhagavad Gita de Anivesan es demasiado para un principiante. Y entonces, bueno, tenemos entonces un estudio sobre la conciencia de Anivesan. Ese no es para un principiante, pero sí abre nuestro estudio de nosotros mismos, es decir, una línea psicológico-teosófica. Y más allá de eso hay que escoger a Krishnaji. Pero Krishnaji igual habla a lo más alto. Hay que centrarnos en poner atención. Porque él no es un psicólogo cualquiera. Y claro, la verdadera enseñanza interna nada más que es, más allá de las palabras, es la atención pura. Pero eso no es posible para ninguno de ellos. Porque nosotros no podemos subir primero al nivel de nuestra individualidad para poder entonces captar estas enseñanzas en el nivel individual. Nosotros necesitamos de la palabra y la palabra siempre no es la cosa. La palabra siempre será un velo. Y mientras más psicológico, más difícil. Como pasa con un estudio sobre la conciencia, con Patanjali, ahí sí Taini es el coloso de nuestra, pero vino después de los 100 años, o casi al final de los 100 años, junto con otro puente que tuvimos que fue Sri Ram. En realidad, si nosotros queremos ir de los fundamentos hacia lo más profundo, aunque a los pies del maestro de Krishnaji y algunas otras cosas de él pueden llevarnos a que vayamos conociéndonos a nosotros mismos, hay que seguir esta, vamos a decir, esta escalera de caracol, desde estos fundamentos que nosotros estamos viendo aquí, en este libro del lado oculto de las cosas, y empezarle a sacar. Porque tampoco, si nada más que lo leemos, ninguno de los libros teosóficos es para leer, es para estudiar. Y es para prestar atención y después preguntarme qué yo entendí de esto y volver y darnos cuenta que en la segunda vez que nos asomamos sacamos el doble de lo que sacamos en la primera. Y si seguimos prestando verdadera atención en cada sucesiva fundamentalmente, en cada sucesiva
atención profunda que vayamos penetrando en cualquiera de estos libros nos da un significado totalmente trascendente con relación a lo que entendimos en el anterior. Pero lo principal es que prestemos atención. Y ya después podemos entonces así hacer comparaciones entre varios autores, entre varias, porque claro, cada uno va a tener afinidad de acuerdo a su línea evolutiva, de acuerdo a su captación interna, pues muy diferente. Yo le voy a decir la verdad. Yo no prefiero a ningún autor más allá, como es natural, de que la prefiera, sino de la comprensión que el máximo que se dio a la humanidad está en la doctrina secreta, en el primer siglo, y que ya llegando al segundo, la ciencia de yoga y algunas de las otras obras de Taini nos ponen sobre aún, ¿cómo se llama? Autocultura, que lamentablemente se tradujo bajo el título de renovación de sí mismo o no sé qué cosa de sí mismo. Bien. ¿Por qué? Porque va desde ahí Taini, sin decirlo, parte de una serie de bases fundamentales como fundamento de teosofía de Jinarayadasa, pero llega a ese yoga en los capítulos de la segunda parte del libro. El mundo irreal en que vivimos, el mundo real que nos espera, y hace verdaderas, como si dijéramos, introducciones a la ciencia de yoga. Si uno coge a Taini también a un solito, en esa línea se puede llegar desde lo más fundamental hasta la ciencia de yoga. Es como yo les recomiendo que vayan ustedes mismos buscando su, ¿cómo se llama? Su propio sendero, porque cada uno lo encuentra por sí mismo. Y entonces dentro de todo ello no podemos decir cuándo, ni en qué dosis, ni si antes o si después, las tres joyas, ¿no? De la voz de a los pies del maestro, la luz en el sendero y la voz del silencio, nos pueden dar para que nosotros vayamos penetrando en nosotros mismos junto con los demás enseñanzas de Krishnaji. Krishnaji también es para el ser humano, para el individuo, para el buscador. Pero hay que tener la capacidad ya de atender plenamente. Y entonces sí podemos estar un rato con uno, otro, con otro, y todo nos hace bien. Y cada uno, como éramos, puede tener un predominio de uno de otro en una etapa de su vida, o sobre todo, es lo que yo les recomiendo a ustedes. Pónganse a trabajar tratando de que en grupos podamos enviar formas de pensamiento a la humanidad. La humanidad lo necesita. Y entonces no importa qué autor, no importa es lo que la mayoría en ese momento quiera. Por eso nunca pongo un autor, nunca pongo un... Aunque empezamos con la doctrina porque fue lo que primero pidió. Ernesto, que fue el primero que pidió estudiar conmigo. Porque él había estudiado algo de la doctrina en Cuba, pero era por el compendio, por lo que estamos haciendo ahora los domingos otra vez. Y así. Y eso me lo pidió Magali y dije, sí, ¿cómo que no? Si el compendio yo sé cómo destapa. Y no importa que la gente no entienda al principio si son principiantes. Es que la obra de la doctrina secreta aún en compendio es fantástica. Fantástica, la energía que mueve.
porque esa es la energía de los grandes maestros de sabiduría. Y fue lo más que se podía enseñar en aquel siglo. Y los complementos los tenemos en todas estas otras y en la misma doctrina que se sigue, porque ella es inagotable, como fuente de inspiración, como fuente de información, como fuente de destapar nuestra propia capacidad de atender, porque exige una atención. Y es lo mismo de Krishnaji. Krishnaji se dedicó a eso nada más. Cuando él veía a la gente tomando nota, no es que él se pusiera celoso ni que quisiera que compraran las transcripciones, porque eso al principio eran transcripciones lo que se hacían, después grabaciones, después están los videos ahí. No tomen nota, atiendan ahora, atiendan. Si uno no atiende, no saca nada de ninguno, ni del más fundamental de a los pies del maestro, ni de lecturas populares de teosofía, mire, ese uno de Anibesan, que es lecturas populares de teosofía. Que es conferencia, en el fondo se tradujo mal, pero bueno. Fueron las cosas más elementales que ella dio cuando empezó a hablar en público. Pero cada uno lo tiene que tomar con una atención propia. Si no atendemos, nos perdemos en palabrería y más nada. Y perdonen la arenga. Pero sí creo que son guías que les pueden inspirar a ustedes, a cada uno en su estudio particular, pero sobre todo en los estudios que ustedes hagan con otras personas. La humanidad necesita grupos de estudio y grupos de meditación, aunque indudablemente la meditación nada más que puede ser fructífera cuando la hacemos cada uno. Pero los estudios de meditación dirigida, como vamos a tener que hacer en el curso que se nos pidió para mayo, y desde mayo a agosto, mayo 20 empieza todos los sábados, desde mayo hasta agosto, tiene que ser igual, con cosas dirigidas. Nunca puede haber una meditación dirigida, ya lo sabemos, la palabra meditación es muy sagrada, pero sí una guía para que varias personas a la vez pensemos en la misma cosa. Claro, pensar no es meditar. Recuerden que Samyama es Dharana, Dhyana, Samadhi. Y eso es totalmente individual para siempre y desde el inicio. Porque la dharana misma, la atención plena, es nada más de un individuo, no puede ser de un grupo. Pero para que dharana pueda ser dhyana y complete el samyama en samadhi, ese ser tiene que entrar en sí mismo, por sí mismo. Y donde se siente en la unidad, en samadhi, con esa realidad que ya no es el sí mismo, porque la individualidad ya está en un nivel de unidad. Pero bueno, miren, lo mismo Jinarayadasa en toda su vida, y aquí en estos archivos que hay aquí hay cosas colosales. Lo mismo Jinarayadasa, que el señor Sri Ram, que otros hermanos contemporáneos de ellos o posteriores a ellos, como fue Geoffrey Hodgson, por ejemplo, aquí en Cortona sobre todo. Y después Radha, pues daba pautas en grupos a lo que llamamos eso, una meditación dirigida, como la que se hace aquí en el hall de
de Crotona, todas las mañanas de lunes a viernes, salvo un feriado, cosas de esas que no hay. Pero bien, y indudablemente no es Dharana, ni es Dhyana, ni es Samadhi, pero el dirigir, el tratar de unificar pensamientos bajo una serie de ideas, en este caso, por ejemplo, la de Crotona, que el único que ha mantenido esa traducción y adaptación, porque no habla de Crotona, pero bueno, está inspirada en la de Crotona en los siete pasos. Francisco en la logia Anibesan de Tampa, pues el único que la ha mantenido. Yo la repartí y bueno, eso se quedó. Ni sé dónde está esa original, la tengo que buscar. Y pues como yo perdí la lactón, no sé si yo la llegué a salvar o no. Y si no, yo me la... Yo la Ok. tengo si la necesita alguien. Mándamela de todas maneras para yo tener la original, porque no quisiera. Yo ya más nunca la redactaré igual. Gracias, María Elena. No, por nada. Mira, eso es una, vamos a decir, un pensamiento tratado de mantener en grupo, pero que manda, que envía, porque no es para solazarnos nosotros. Por eso sí se empieza, pues yo me lo sé, una serie de pasos, ¿no? Desde nuestro centro interno de paz, porque eso está tomado de la de Crotona. Sintamos armonía con nuestro grupo. Esa sí es textual, porque ahí empieza. Pero después la de Crotona continúa. Pensemos que todos los que están en Crotona en ese momento, como es natural, o en cualquier momento que se haga esta meditación, puedan estar en armonía con la naturaleza, es decir, con todo lo que está, la fauna, la flora, la atmósfera de Crotona, y con todos los seres que vivimos aquí o que estamos en estos momentos aquí. Es decir, es una buena voluntad de que todos estemos en armonía, pero entre nosotros y con la naturaleza. ¿Se dan cuenta? Ya es no solo con el ser humano, sino con la naturaleza. Porque este es un valle que tiene una naturaleza muy especial. Y el centro lo trata de, como dijéramos, de fortalecer. Y ya, pero el tercer paso es que nos sintamos totalmente unidos con todos los buscadores de la verdad, de la luz. Le podemos llamar luz, verdad, divinidad, para ya formar un centro de fraternidad universal de la humanidad, el primer propósito de la sociedad teosófica. Y es donde viene el paso siguiente, que es tratar de mantener ese estado en total quietud. Es decir, que la atención quede allí. Esa fraternidad universal, en esa unidad de todos los seres y todas las